Este tema ha dividido las opiniones entre algunos especialistas de la medicina. Es por ello que hoy nos acompaña la doctora Silvia Portillo, que es médico especialista en patología con maestría en epidemiología y que ha sido colaborador en el Hospital del Tórax y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctora, estamos en las ciudades que fueron el epicentro de la pandemia en una etapa conocida como meseta. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a su prestigioso noticiero. Pues la verdad es que yo tengo, la verdad es que no puedo decir que ese dato sea erróneo, como tampoco puedo decir que sea correcto, en vista de que para hacer ese tipo de proyecciones con certeza, ¿verdad?, con una gran confiabilidad, tendríamos que tener más pruebas de PCR confirmatorias de los casos, ¿verdad? Y sabemos que hay un retraso de unas 4.000 a 5.000 muestras. Entonces, lo que sí podemos tener certeza es de que ha disminuido la cantidad de pacientes que han ingresado a los hospitales, tanto en estadios graves, moderados, inestables, o en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, así es una realidad, aunque también ahí, ¿verdad?, tenemos algunos que han muerto, en su mayoría con un diagnóstico de sospechosos. Se ha tenido que utilizar otros medios como los medios radiológicos para poder establecer si eran compatibles o no con COVID, pero desde el punto de vista epidemiológico, la forma de confirmar la presencia de un caso es a través de la PCR o actualmente, afortunadamente, mediante las pruebas de antígenos que detectan el virus. Es difícil en este momento, doctora, determinar en qué fase nos encontramos. Yo creo que lo difícil es establecer si todo el país se encuentra en una determinada fase. Creo que lo más prudente sería sectorizar. ¿Por qué? Porque los municipios poco a poco vemos cómo van aumentando los casos, y aunque en los hospitales de la ciudad capital y de San Pedro Sula los ingresos por sospechosos por COVID o confirmados también algunos va disminuyendo, en los municipios va aumentando. Entonces creo que lo más prudente como una comunicación a la comunidad es que tenemos que seguir guardando todo tipo de medidas de bioseguridad estrictas y vigilar de forma muy cercana a la población de las ciudades más pequeñas y los municipios donde se están empezando a ver casos. Doctora, ante el anuncio o ante la solicitud, mejor dicho, de que se empiecen a aperturar o abrir, mejor dicho, algunos restaurantes, ¿cuál es su punto de vista? Mire, es una realidad que tenemos que enfrentar, porque o nos morimos de hambre o nos morimos del COVID. Lo importante sería que la población entendiera que es fundamental que no baje la guardia. Es una enfermedad que uno no sabe cómo puede aparecer ni por qué a uno le puede tocar pasar asintomático o llegar a una unidad de cuidados intensivos o pasarla muy mal en un hospital. Y la única forma certera es garantizar que uno mismo mantenga la distancia social. Creo que eso es importantísimo en un restaurante, ¿verdad? La distancia social, el uso de mascarillas, pero el problema es que cuando usted va a un restaurante va a comer, y come porque no va a ir solo a comer. Generalmente uno utiliza el restaurante para ir a compartir un rato con una amistad o en familia. Entonces, ese es el problema con los restaurantes, vivir la responsabilidad personal en cuanto al uso de mascarillas, caretas, etcétera, es difícil. Aprovechando que la tenemos en el noticiero, doctora, se ha hablado de la aplicación de plasma en personas que se han curado. ¿Qué tan efectivo es este tratamiento? Bueno, la verdad es que Estados Unidos en un momento dado ya estableció casi que como un estándar el aplicar plasma convaleciente a los pacientes con COVID. En el Hospital del Tórax, ¿verdad?, se ha visto bastante éxito en la aplicación de este tipo de recurso terapéutico, pero hay que aclarar, ¿verdad?, que el plasma convaleciente se obtiene de personas vivas que han padecido de la enfermedad, y eso es bien difícil porque cada paciente que dona su plasma tiene que tener unos estrictos controles en cuanto a su positividad, a su estado físico, a su condición de recuperación, y entonces el plasma no es un recurso que abunde para todos los pacientes, y solo se aplica después de que todas las medidas terapéuticas no han dado resultado. Doctora, muchas gracias por habernos atendido en Diálogo.
Muchísimas gracias a usted por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. Agradecemos a la doctora Silvia Portillo por habernos dado su opinión en relación a este tema, que si estamos en una etapa de meseta, un término que ha surgido el día de ayer en una comparecencia pública. Sin embargo, ella ha sido enfática de que es difícil poder tener un estadio real en relación a esto, dado de que pues no se han realizado las pruebas PCR necesarias para poder determinarlo. Así que lo importante de esto es que no debemos de bajar la guardia en ningún momento para seguirnos cuidando, sobre todo a nuestros familiares. Escuchamos también, es una epidemióloga que también dice, bueno, o nos morimos del COVID o nos morimos de hambre. Es responsabilidad nuestra. Entonces, la economía debe de seguir adelante, que está fragmentada, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Es momento de trabajar más por el país.